800, en Roma, Carlomagno juzga las acusaciones contra el Papa León III. 1298, en Poggio Bustone, Spoleto, Rieti, Umbría, Italia, a la madrugada, o en la noche del 30 de noviembre, se registra un terremoto de magnitud 6,6 en la escala sismológica de Richter, intensidad de 9 a 10, que deja un saldo de, muchos, muertos. 1299, se produce la batalla de Falconara. 1347, a través de Mesina, Génova y Venecia, la peste negra entra en Europa. 1420, Enrique V de Inglaterra entra en París, Francia. 1577, Francis Walsingham, fue nombrado caballero. 1640, en Portugal, los patriotas recuperan su independencia. 1764, en Madrid, Carlos III inaugura el Palacio Real. 1812, el estado de Quito, actual Ecuador, libra la batalla de Ibarra, en la que cae frente al ejército español que retoma el control del territorio, poniendo fin a la independencia quiteña que había durado casi un año. 1821, en la isla de Santo Domingo, hoy República Dominicana, José Núñez de Cáceres firma el acta de independencia de la parte oriental de la isla, en lo que se registra como la independencia efímera. 1822, en Brasil, el emperador Pedro I instituye la Orden de la Cruz del Sur, u Orden del Crucero. 1828, el militar argentino Juan Lavalle perpetra un golpe de Estado contra el gobernador federal Manuel Dorrego, y lo fusilará 2 semanas después, reiniciando las guerras civiles argentinas. 1843, en España, Luis González Bravo es nombrado presidente del gobierno. 1846, en Manila, Filipinas, se funda el diario La Esperanza, el primero publicado en ese país. 1863, en San Nicolás de los Arroyos, Argentina, se inaugura la primera sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 1874, en España, el futuro rey Alfonso XII firma el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Antonio Cánovas del Castillo. 1879, en Cuba, el capitán general español Blanco pone fin a la Guerra Chiquita. 1885, en Waco, Estados Unidos, se sirve por primera vez en una farmacia la bebida Dr. Pepper. 1899, en Argentina se funda el Club Atlético Argentino de Quilmes. 1904, en los Estados Unidos finaliza la Exposición Universal de San Luis. 1909, en Argentina, al inaugurarse un nuevo ramal del ferrocarril en la provincia de Entre Ríos, la población conocida como Kilómetro 23 pasa a denominarse oficialmente La Roque. 1913, en Buenos Aires, Argentina, se inaugura el subte de Buenos Aires. Fue la primera red de trenes subterráneos en Iberoamérica y el hemisferio sur. 1919, en Londres, Reino Unido, Lady Astor se convierte en la primera mujer miembro del Parlamento al tomar su asiento en la Cámara de los Comunes. Había sido elegida el 28 de noviembre. 1924, en México, Plutarco Elías Calles asume el cargo de presidente. 1934, en México, Lázaro Cárdenas asume el cargo de presidente. 1940, en México, Manuel Ávila Camacho asume el cargo de presidente. 1941, en Japón en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el emperador Hirohito da su aprobación final para declarar la guerra contra Estados Unidos. 1946, en México, Miguel Alemán Valdés asume el cargo de presidente. 1948, en la playa de Samartán, en la ciudad de Adelaida, Australia, se encuentra el cadáver de un hombre no identificado. El crimen caso Tamaan Sud, todavía no solucionado, involucra un veneno indetectable y un código secreto proveniente de una edición rara del Rubaiyat, de Omar Khayyam, en idioma persa. 1952, en los Estados Unidos, el diario New York Daily News informa acerca de Christine Jorgensen, el primer caso de cirugía de reasignación de sexo. 1958, en Chicago se incendia la escuela Our Lady of the Angels, Nuestra Señora de los Ángeles. Mueren 92 niños y 3 monjas. 1959, en Washington DC se firma el Tratado Antártico. 1960, en Hamburgo, Alemania, los músicos británicos Paul McCartney y Pete Best, de la banda The Beatles, son arrestados y más tarde deportados a Reino Unido, por una denuncia de intento de incendio. 1961, en Cuba, la banda terrorista de Jesús Claro Mollinedo Plasencia en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense asesina al miliciano Gregorio Pedraza, el jíbaro, que los perseguía. Mollinedo será capturado y juzgado por sus crímenes, y el 14 de septiembre de 1962 será fusilado. 1963, en la India, la región de Nagaland se convierte en el 16º estado de ese país. 1964, en México, Gustavo Díaz Ordaz asume el cargo de presidente. 1969, en el marco de la Guerra de Vietnam, en los Estados Unidos se realiza el sorteo, el primero desde la Segunda Guerra Mundial,
para reclutar soldados con el objetivo de continuar la invasión de Vietnam del Norte. 1970, en México, Luis Echeverría Álvarez asume el cargo de presidente. 1971, en Ecuador, se descubre al solitario George, último espécimen de la especie Chelonoidis abingdonii. 1974, en el Parque Estatal Harriman, 50 kilómetros al norte de Nueva York, Estados Unidos, se estrella otro Boeing 727, el vuelo 6231 de Northwest Orient Airlines. Mueren las 3 personas a bordo. 1976, en México, José López Portillo asume el cargo de presidente. 1977, en Venezuela se constituye la Corporación Petroquímica de Venezuela, Pequiven. 1978, en un túnel a 248 metros bajo tierra, en el área U3 del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 9:07, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Kaansan-Treisian, de 0,6 kilotones. Es la bomba número 922 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1979, en Colombia se inaugura oficialmente la televisión a color. 1981, se registra oficialmente el primer caso de SIDA, en cuyo recuerdo en 1988 la OMS establecerá esta fecha como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 1982, en México, Miguel de la Madrid Hurtado asume el cargo de presidente. 1987, en un túnel a 183 metros bajo tierra, en el área U3 del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 8:30, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Waco, de menos de 20 kilotones. Es la bomba número 1070 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1988, en México, Carlos Salinas de Gortari asume el cargo de presidente. 1989, en Filipinas el grupo militar de derechas Reform the Armed Forces Movement intenta infructuosamente perpetrar un golpe de Estado contra la presidenta Corazón Aquino. 1990, a 40 metros bajo el lecho del Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, se encuentran los trabajadores que construyen el Eurotúnel. 1991, en el marco del final de la Guerra Fría, en Ucrania un referéndum popular aprueba el plan para independizarse de la Unión Soviética. 1994, en México, Ernesto Sedillo Ponce de León asume el cargo de presidente. 1996, en Buenos Aires, surge Scouts de Argentina de la fusión de la Unión Scouts Católicos Argentinos y la Asociación de Scouts de Argentina. 1997, en la aldea de Laxmanpur Beid, 125 kilómetros al oeste de Patna en el estado indio de Bihar, el grupo terrorista Rambir Sena, formado por terratenientes brahmanes hinduistas matan a 74 dalits, personas de casta baja, 16 niños, 32 mujeres y 26 hombres. Con la sangre de las víctimas escriben en las paredes del pueblo. 1999, el Centro Histórico de Cuenca, Ecuador, es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 2000, en México, Vicente Fox asume el cargo de presidente. Es el primer candidato de la oposición que logra alcanzar la presidencia. El PRI pierde el poder después de más de 70 años. 2001, el grupo de pop rock chileno Los Prisioneros realiza el segundo de sus 2 conciertos de regreso en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. En total reunieron a más de 135.000 personas en ambos recitales, siendo el único grupo chileno en conseguirlo, y con muy escasa publicidad. 2002, en Santiago de Compostela, España, se manifiestan 200.000 personas, convocadas por la organización Nunca Más, para exigir dignidad y dimisiones por la incompetencia del gobierno gallego y español ante la crisis del barco petrolero Prestige. 2006, en Doha, Qatar, comienzan los 15 Juegos Asiáticos. 2007, cerca de la ciudad francesa de Bayona, la banda terrorista ETA mata a un policía español y hiere a otro. 2009, en Finlandia, se lanza el videojuego Angry Birds. 2012, en México, Enrique Peña Nieto asume el cargo de presidente, en medio del descontento y la protesta nacional. Con esta sucesión el PRI regresa al poder después de 12 años de ausencia. 2018, en México, Andrés Manuel López Obrador de corte izquierda, asume el cargo de presidente, convirtiéndose así en el 65º presidente de México. Nuevamente el PRI pierde la presidencia por tercera vez en su historia. 2019, en Wuhan, se registraron los primeros casos de COVID-19 en la República Popular China. Por tal se le considera la fecha de inicio del brote de COVID-19 que más adelante sería declarado epidemia y posteriormente pandemia en 2020. 2021, en América Latina, se da el cese de transmisiones del canal de Boomerang tras 20 años y pasa a ingresar Cartoonito el 1 de diciembre del año presente.